cómo se dicen en náhuatl clásico las palabras Estado y político o política. 1. Gobernar. Gobernar se dice en náhuatl clásico Yacana ni te o Pachoa ni te, según Alonso de Molina. Vamos a indicar 5 sustantivos derivados de este verbo gobernar que serán de gran utilidad al hablante. 1. Política, presidencia, gobernación o gobierno. Se dicen todos ellos que son sinónimos tepacholistli o teyacanalistli y aparecen en el diccionario de Alonso de Molina cuando entramos buscando el término gobernación. Tepacholistli, en Alonso de Molina, se traduce por presidencia o gobernación, y debemos entender por presidencia la actividad de gobernar o política. ¿Realmente es así? El político es el gobernante, gobernador, dirigente, estadista, el que preside o el mandatario. Y aparecen, como decimos, en Alonso de Molina, bajo la entrada gobernador, Tepachoani, Teyacanani. Aclaración importante. No es lo mismo un partido político que un partido gobernante. No es lo mismo un partido político que se dice político, en ese caso es Teyacanani, Tepachoani, que un partido político gobernante. Gobernante se dice Teyacanqui, Tepachoski. Pero si queremos ser más específicos, la palabra Tepanixcac alude al presidente, específicamente, ya no a cualquier político, sino al que preside. Y encontramos Tepanixcac, presido o gobierno, yo presido, yo gobierno, en Alonso de Molina. Por gobernador podemos utilizar la palabra Tenapaloani, del verbo napaloa ni te. Dado que aparece en Alonso de Molina el verbo napaloa ni te o gobernar. Las palabras ciencia política, ¿cómo se dicen? Se dice Teyacanalis tlamatilistli o Tepacholis tlamatilistli. Teyacanalis hace referencia a Teyacanalistli en composición, Teyacanalis, que quiere decir política, y Tlamatilistli, que quiere decir ciencia. Y Tepacholistli quiere decir también política, en composición Tepacholis, y Tlamatilistli, que quiere decir ciencia. Son sinónimas en todo su sentido. ¿Cómo se dice estatal, gubernamental, político o gubernativo? Que son palabras sinónimas, se dicen teyacanalisotl, tepacholizotl, porque lo político es lo propio del político, y lo político es lo gubernamental, lo estatal, lo gubernativo. Una vez que sabemos cómo se dice estatal, teyacanalisotl o tepacholizotl, es muy fácil saber decir estado. ¿Cómo se dice estado? Tepachoscayotl, teyacancayotl. Este sustantivo, tepachoscayotl, teyacancayotl, es de formación regular y se puede establecer un paralelismo en su formación con la formación de otros sustantivos parecidos en su sentido, como tlactocayotl. Así, de la palabra tlactoani, rey monarca, obtenemos tlactocayotl, monarquía, estado monárquico. Y de la misma manera, de Tepachoani, estadista, gobernante, político, dirigente, obtenemos Tepachoscayotl, que es estado, lo que está a su cargo, y le es propio al gobernante. Público. La palabra público tiene mucho que ver con lo político, en algunas de sus acepciones. Por eso vamos a ver público es lo estatal, gubernamental, político, gubernativo, y se dice teyacanalisotl, tepacholizotl. Las consonantes Z se pueden simplificar en una única Z, teyacanalisotl, tepacholizotl. Así, si queremos decir patrimonio estatal, gubernativo, político o público, decimos teasca, teyacanalisotl. 2. Público, notorio, patente, evidente, se dice Panineski. Alonso de Molina lo contempla en la entrada público. Otra palabra que aparece en Alonso de Molina, en la entrada público, es público, sabido, conocido, en todas partes sabido, se dice nohuian macho. Y por último, público, que significa de todos, universal, general, común, genérico, de uso universal o general, es nohuianyo, o también se puede decir ipanocayo, con una aspiración final. Alonso de Molina dice que lo recoge en la entrada general, cosa o generalidad. Lo general y lo público son sinónimos según la RAE. Bien público. ¿Cómo se dice bien público, bien común, patrimonio público en náhuatl? Bueno, pues depende. A ver, vamos a ver.
cuando nos referimos a una cosa, un bien, un ente, utilizamos la palabra tlamantli. Así, una cosa es tlamantli. Así, jardín público de uso general universal se dice Xochitlaj Nowianyoj. El Estado es un ente político o tlamantli teyacanalixotl. Vamos a ver la diferencia. Cuando hablamos de un jardín de uso público o universal no estamos diciendo que sea gubernamental ni estatal, por eso decimos Nowianyoj. En cambio, cuando decimos que el Estado es un ente político, es que estamos diciendo que es un ente gubernativo. En ese caso utilizamos la palabra teyacanalixotl. 2. Bien o virtud se dice quali o yectli. Bien común se dice quali Nowianyoj, que según la RAE es del que se benefician todos los ciudadanos. Virtud de la que se benefician todos los ciudadanos, podríamos entender. C. Un bien es un patrimonio. También aparece en el epígrafe tercero de la entrada bien en la Real Academia de la Lengua Española como sinónimo de patrimonio, hacienda o caudal, y en náhuatl se diría teasca. Teasca es un patrimonio. Pero también se puede decir setlatki, que quiere decir pertenencia, posesión o dominio. Así, patrimonio público o propiedad pública sería teasca nowianyoj o tetlatki nowianyoj.